Vuelvo a comenzar. Presentamos a nuestro ponente, el doctor Juan Ernesto Gutiérrez Utiniano. Es abogado y doctor en Derecho, miembro del Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, profesor principal de la Universidad Autónoma del Perú, actualmente docente del doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad César Vallejo, así como de la maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad de Huánuco. En pregrado se ocupa de las disciplinas siguientes: Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en las Universidades Continental y Privadas del Norte. Es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Investigación e Innovación Jurídica. Es miembro del Pleno de Derecho del Instituto Vasco de Derecho Procesal en España y profesor honorario del Instituto Latinoamericano de Derecho en Ecuador. Es director de la revista Acta Jurídica Peruana. Entre sus publicaciones encontramos en diferentes revistas la mirada holística al proceso de reforma constitucional en el Perú, es el replanteamiento teológico del amparo en el Perú, el enfoque pluridimensional de la reforma en el Estado, paradojas de la represión de la competencia desleal y de la concentración empresarial en el Perú en un enfoque constitucional, biocentrismo y nueva normalidad, cambio de paradigma, consideraciones biocéntricas en derecho constitucional y derecho procesal constitucional, tendencias en la justicia constitucional iberoamericana, biocentrismo y delitos contra la naturaleza en el Perú, derechos humanos, impronta en la formación ciudadana de Lima Sur, replanteamiento teológico del amparo en el Perú, estatus de los derechos del buen vivir en la región andina, neointerpretación del carácter titular del amparo frente al precedente vinculante fijado, consideraciones jurídico-constitucionales sobre el delito contra la vida y el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en el Perú, el efecto nominativo de los precedentes constitucionales vinculantes y su relación con el delito contra la administración de justicia, los mecanismos de resolución de conflictos, conciliación extrajudicial y el arbitraje y su relación con la formación profesional del abogado en la Universidad Autónoma del Perú, los mecanismos de protección jurídica del texto constitucional peruano de 1993, relación de los mecanismos de resolución de conflictos, conciliación extrajudicial y el arbitraje en la formación profesional del abogado, y reforma constitucional o reforma social en el Perú. El dilema sigue vigente. Asimismo, se encuentra actualmente en la condición de investigador en los siguientes proyectos: restricción del derecho al sufragio pasivo como mecanismo de prevención de corrupción, reforma y moderación del Estado, y el estatus de la justicia restaurativa y el proceso de reinserción social en adolescentes infractores de la ley penal. Nos damos cuenta, sí, queridos alumnos, que estamos presentes ante precisamente un gran jurista del derecho que nos engalana, nos embellece precisamente estas clases con su presencia, con su conocimiento y con su profesionalidad. Doctor, sea usted bienvenido a esta su universidad, a esta su clase y con estos sus alumnos. Primero agradecerle, doctor Martín Muñoz Paz, en nombre de la Universidad Autónoma del Perú, específicamente de la Escuela de Derecho que tengo el honor de representar en el marco de esta clase Espejo Internacional con nuestros homólogos y pares académicos de la Universidad del Valle de México. Agradecerle a usted, a sus estudiantes que esta mañana gentilmente nos acompañan en esta actividad. Bien, esta actividad está planteada de la siguiente manera. En breve voy a empezar a proyectar nuestras diapositivas presentadas para esta jornada y no sin antes comentarles de que es muy gentil el doctor Muñoz respecto a sus palabras de reconocimiento en estos minutos iniciales, pero aquí siempre nos hemos considerado, como siempre menciona el doctor Muñoz, justo en la clase que él tuvo a bien a desarrollar aquí en Lima a través de manera virtual, es que seguimos siendo estudiantes de Derecho. Y él mencionó eso y la tengo muy clara. Por lo tanto, hermanos peruanos y mexicanos y viceversa, siempre estamos nosotros pues en esa línea de trabajo, de seguir estudiando el derecho. Y es algo que obviamente lo hemos venido recogiendo incluso de los mandamientos del abogado. Justo recuerdo uno de los primeros puntos que el doctor Muñoz muy gentilmente también tuvo también a trabajar con los estudiantes de la Universidad Autónoma, porque les cuento,
hace ya 2 semanas, su profesor desarrolló el tema del control de convencionalidad aquí en Perú de manera brillante. Debo saludar, felicitarlo, doctor Muñoz, públicamente y decirle a sus estudiantes que tienen un excelente maestro y que supo muy bien dirigir esta clase internacional con nosotros. Y ahora me toca a mí devolverle, obviamente, con creces lo que él hizo con mis estudiantes. Espero hacerlo con ustedes, de manera que entiendo de que ustedes tienen un estilo bastante especial de trabajo, por lo que si es que alguno decide, por ejemplo, hacer alguna pregunta, no duden, por favor, en hacerlo a través del desarrollo mismo de la clase. Sé que ustedes trabajan, por ejemplo, con el famoso sistema de cuánto sé, qué es lo que quiero saber, qué es lo que quiero aprender y finalmente lo que alcancé. Bueno, pues en Perú nosotros tenemos otro sistema de trabajo que espero poder concretarlo con ustedes, que es prever o diseñar, digamos, una sesión de aprendizaje en la que definimos un logro de sesión. Y ese logro de sesión esperamos verificarlo al término del curso o al término de esta clase. Entonces, digamos que tenemos logros de sesión, logros de unidad, logros de curso. Y el día de hoy he diseñado también, a propósito de esta suerte de estudio comparado México-Perú en cuanto a derecho constitucional, una pequeña actividad colaborativa. Entonces, en esa actividad colaborativa, que espero realizarlo el día de hoy con ustedes y con su ayuda, sin duda, vamos a poder obviamente verificar si es que realmente hemos alcanzado o no el logro previsto esta mañana. Así que, sin mayor preámbulo, bienvenidos y bienvenidas a esta clase Espejo Internacional. Gracias, doctor Muñoz. Gracias a la Universidad del Valle del México por abrirnos las puertas a quienes somos parte de la Universidad Autónoma del Perú, sede de Lima, y de la Escuela de Derecho. Empezamos entonces. Bienvenidos. Bienvenidos. De manera previa, agradecer precisamente a la universidad. También está presente nuestra coordinadora, la doctora Yasmín, en esta sesión. Y bueno, jóvenes, aprovechen, es para, esto va a ser una maravilla. Y con ustedes, el doctor Juan Gutiérrez. Apago mi cámara, sigo aquí al pendiente. Ahí vamos a verificar, a ver si es que se puede. Quiero saber si es que ya se logra observar el archivo preparado para esta mañana, por favor, chicos. ¿Alguien podría confirmarnos, por favor? ¿Se logra ver? ¿Aún no? Sí, doctor, sí se puede ver. Correcto. Bien. Bueno, pues el sistema aquí que tenemos nosotros de trabajo es un poco similar en realidad, pero bueno, pues a veces ahora sí creo que sí se logra ver. Bien, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta clase Espejo. Espero que les sea de vuestro agrado. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar del sistema jurídico latinoamericano? Bueno, en principio que nosotros compartimos gran parte de las instituciones jurídicas, en cierta manera heredadas, digamos, de la experiencia romana, o es decir, somos como que hermanos en cuanto a integrar el sistema jurídico romano-germánico. Y también nosotros compartimos ese gran avance que ustedes han logrado pues alcanzar en el marco del constitucionalismo social. En días previos a esta clase, nuevamente tomé nota
de todo lo que ustedes obviamente han producido en el ámbito constitucional. He visto también cómo es que, por ejemplo, juristas de la talla del doctor Jorge Carpizo, Héctor Fitzamudio, entre otros brillantes, destacados maestros del derecho constitucional de vuestro país, pues hacen referencia a cómo es que se viene, digamos, actualizando todas las instituciones jurídico-constitucionales. Ustedes, pues, desde el siglo XIX hasta incluso inicios del siglo XX, con la Constitución de Querétaro de 1917, han logrado cristalizar un conjunto de reformas constitucionales que en nuestro país han significado, es decir, en el Perú, ha significado, pues, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Y que ustedes, miren, a mí me ha llamado muchísimo la atención que en el marco de las reformas impulsadas o ese bloque, digamos, de constitucionalidad creado en el año 2010 ha significado, digamos, la consolidación de la defensa de los derechos humanos en su país. En el Perú ocurre algo interesante, que siendo 12 las experiencias registradas en materia de reforma de nuestras constituciones políticas escritas, pues la incorporación del Estado peruano al sistema interamericano de protección y de defensa de los derechos humanos se produjo en el año 78. Logro ver en el caso de ustedes que fue en el año 81. Sin embargo, México ha pasado por 4 etapas, desde lo que he podido obviamente indagar. Es decir, son 4 etapas en las que ustedes han transitado en ese proceso orientado a consolidar su incorporación al sistema interamericano de protección y derechos humanos. En el caso peruano, nuestra incorporación se da recién en el año 78, pero tuvimos, digamos, una suerte de forado histórico casi a principios del siglo XXI, cuando el expresidente Alberto Fujimori intentaba asumir un tercer mandato. Eso significó para nosotros, pues, la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica y, por lo tanto, digamos, cortarle las alas al control difuso de convencionalidad, que es lo que vamos a esperar trabajar el día de hoy. Entonces, circunstancias históricas, políticas, han llevado a que México, por ejemplo, en el 2010, en el marco de su última reforma constitucional, pues se pueda consolidar, repito, este sistema de protección de los derechos humanos, incluso incorporando en su famosa ley suprema ese capítulo específico. En el caso peruano, nosotros tenemos una suerte así de cláusula, digamos, final, en la que nosotros reconocemos la jurisdicción supranacional a efecto de poder aplicar el control difuso de convencionalidad. Entonces, aun cuando compartimos las mismas instituciones, aun cuando somos parte del sistema interamericano de protección y derechos humanos, aun cuando somos suscriptores de la Declaración Universal y aun cuando compartimos lazos históricos y jurídicos en el ámbito constitucional y social, en particular, pues los procesos, digamos, de consolidación presentan, digamos, ligeras variaciones. Ustedes en 4 etapas, en el caso nuestro, desde el año 78, con un corte en el año 2000 y una reincorporación al sistema interamericano a mediados del año 2001, cuando teníamos ya una presidencia de transición o un gobierno de transición liderado por el entonces también constitucionalista don Valentín Paniagua Corazao. El tema que les planteo esta mañana, siempre esto coordinado previamente con el maestro Muñoz, es el control constitucional concentrado, el control difuso de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad. Bien, digamos que el derecho constitucional a nivel mundial ha transitado tan igual como el derecho por diversas etapas. Una muy marcada desde el siglo XVIII, sin duda, pero previo al siglo XVIII, lo que se denominaría en teoría, pues digamos, como el periodo de bosquejo, o la etapa previa, digamos, a la institucionalización de las clases y de la disciplina en sí, en la Escuela de la Sorbona de París, en la Escuela de Oxford, en Derecho en Inglaterra, digamos, la escuela, por ejemplo, de Ferrara, en Italia, en sí. Entonces, las instituciones jurídico-constitucionales, pues, tienen, digamos, algunos antecedentes desde la Grecia clásica, incluso en la Edad Media, ¿sí? Pero bueno, ¿y cómo es que el control concentrado se produce?
pues también son hechos históricos y de alcance global los que motivaron la creación de este mecanismo que tenemos tanto en México a través de la acción de inconstitucionalidad y en el caso peruano manifestado a través del proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué sucede? Bueno, pues uno de los que se encargó de diseñar una de las teorías más, digamos, difundidas y mundialmente conocidas como la teoría pura del derecho, sería el encargado en Austria, al cese obviamente de la Primera Guerra Mundial, de proponer la creación de una suerte de alta corte constitucional. Nosotros en Perú tenemos una suerte así de homólogo, digamos, de esta institución denominado Tribunal Constitucional. Son los tribunales constitucionales o las famosas cortes constitucionales, como en el caso sudamericano, Colombia, Ecuador, en el caso de tribunales constitucionales, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, que recientemente está en un proceso de reforma de constitucional y ayer precisamente estaban en elecciones, pues estas instituciones creadas de manera específica serían las encargadas de ejercer este control concentrado, un poco emulando lo que plantearía Hans Kelsen, este maestro austriaco, para su país naciente, hacia 1920 del siglo pasado. Imagínense ustedes, ya hablamos del siglo XX como el siglo pasado, ¿no, chicos? ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha transcurrido todo ello? Pero bueno, entonces Austria sería, digamos, el epicentro de este control, pero luego muchos países replicarían tras la suerte de crear, digamos, una institución autónoma, como el caso peruano, el Tribunal Constitucional, como el caso del Tribunal Constitucional chileno en Sudamérica, el Tribunal de Brasil, el Tribunal Constitucional de Bolivia en Sudamérica, el Tribunal Ecuatoriano, la Corte Constitucional Ecuatoriana y la Corte Colombiana. Y cito estas cortes y tribunales porque gran parte de los fallos que se han ido dictando, sentencias, digamos, en el marco del ejercicio del control concentrado, ese control que es capaz de poder disolver, eliminar aquellas normas legales o leyes, como quiera denominarse en Perú o en México, ¿verdad? Cuando se oponen, en el caso peruano, a la Constitución, cuando se oponen a la Constitución, pues es el único ente capaz de poder eliminarlas. Eres el único ente capaz, a través del proceso de inconstitucionalidad en el caso peruano, la acción de inconstitucionalidad en el caso mexicano, para efectos obviamente de eliminar o de suprimir ese tipo de dispositivos legales del ordenamiento vigente. Entonces, el control constitucional concentrado tiene esa performance, es decir, la posibilidad de que un tribunal ad hoc exclusivamente creado para ese propósito sea el encargado de suprimir o de eliminar aquellas normas que se opongan a las normas constitucionales, a la constitución política escrita. En el caso de ustedes, la ley suprema, en el caso nuestro, Carta Constitucional Política del año 93. Pero este control concentrado, miren, como afirmaba al inicio de esta sesión de clase espejo, digamos, se puede materializar a través de la acción de inconstitucionalidad en México y en el caso peruano, a través del proceso de inconstitucionalidad. Pero nosotros tenemos, digamos, una suerte de variante. ¿Y cuál es esa variante? De que el control constitucional concentrado, si bien es cierto en Perú, puede ser ejercitado por el Tribunal Constitucional, pues nosotros manejamos también otro proceso constitucional denominado acción popular. Y el proceso de acción popular que tenemos actualmente permite analizar de manera indirecta la constitucionalidad de normas de rango menor, es decir, reglamentos, resoluciones administrativas dictadas, por ejemplo, por ministerios. Allá en el caso de ustedes es secretarías de Estado, tengo entendido. En el caso peruano son ministerios. En el caso nuestro, gobiernos regionales, gobiernos locales o municipalidades. Igual en el caso de ustedes, gobiernos o gobiernos, digamos, a nivel obviamente de sus estados. Este es un estado federal. En el caso nuestro, al ser un estado unitario y descentralizado, nuestros departamentos están siendo, digamos, dirigidos a través de gobiernos regionales. Entonces, estos gobiernos regionales tienen autonomía administrativa y política. Por lo tanto, tienen la capacidad legal
para poder crear dispositivos jurídicos, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales y normas de rango menor, reitero, normas administrativas. Entonces, estas normas administrativas también pueden ser sometidas al control constitucional concentrado, pero ya no a cargo del Tribunal Constitucional, como ocurre en el caso de las leyes, cuando tienen como parámetro la Constitución, sino que esta tarea le ha sido confiada a nuestro Poder Judicial, es decir, a los tribunales de justicia en el caso mexicano, en el caso nuestro, a nuestro Poder Judicial. Pero hay una novedad, chicos, y esto es precisamente lo que ha motivado que con el profesor Muñoz coincidamos en el desarrollo de esta actividad, tanto en Lima como con ustedes a través de esta plataforma hacia México, de que Perú, desde el último 24 de julio, desde el pasado 24 de julio, dispone de un nuevo Código Procesal Constitucional. Nosotros tenemos un Código Procesal Constitucional. Y en estos 200 años de independencia que acabamos de lograr alcanzar como país el pasado 28 de julio, pues tenemos, digamos, dos códigos procesales constitucionales. El último, que entró en vigor o en vigencia el pasado 24 de julio. ¿Cuál es la novedad en el Perú y que espero de repente se pueda replicar en vuestro país, ¿no? O viceversa, porque así como ustedes también nos han legado muchas instituciones jurídicas constitucionales, sobre todo en el campo social o del constitucionalismo socialista, pues esperemos también como país poder contribuir. Ese es el objetivo de esta clase espejo a través de ustedes, de la nueva generación de abogados o de licenciados en Derecho allá en México. Bueno, pues nuestro Tribunal Constitucional tiene la capacidad en Perú de poder crear precedentes vinculantes. ¿Qué significa un precedente vinculante? O sea, la tarea de diseñar normas o dispositivos en el Perú no solamente la tiene el legislador o el diputado o el senador en el caso de México, en el caso peruano el congresista de la República. Eso es su equivalente, sino que en el Perú las leyes no solo son creadas por el Congreso, sino que aquellas normas que pueden ser aplicadas en un juicio o en un proceso en el caso peruano, las puede también elaborar nuestro Tribunal Constitucional a través de la regla del precedente vinculante. Y estas reglas jurídicas que pueden ser sustantivas o vinculadas a derechos fundamentales, o reglas jurídicas procesales que pueden aplicar a procesos o juicios en el caso de México, pues en el caso nuestro pueden ser creadas ahora con esta modificación a nuestro nuevo o con el actual Código Procesal Constitucional en el Perú. Es tarea que se le reserva tanto al Tribunal Constitucional como también al Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial peruano, a partir de julio del 2021, tiene la capacidad también de poder crear precedentes vinculantes y en procesos de acción popular. Y miren, hay una diferencia aquí también en cuanto a quienes participan, digamos, en este proceso de control concentrado que tienen ustedes ahí todavía, delimitado como tema, porque no ingresamos al tema todavía, pero quiero que ustedes estén informados de esto, a modo de antecedentes. Pues en mi patria, en el Perú, no todo funcionario del Estado tiene la posibilidad de poder proponerle al Tribunal Constitucional examinar alguna ley que aparentemente se pueda oponer a la Constitución, sino solo lo puede plantear en el Perú desde el presidente de la República hasta los gobernadores regionales y alcaldes municipales de provincias, distritos o de Lima Metropolitana, que es la capital de mi república. Es decir, ellos son los únicos que están legitimados, habilitados para poder plantear el control constitucional concentrado ante el Tribunal Constitucional en el caso de leyes, normas con rango de ley e incluso leyes que plantean una reforma de la Constitución. Hace algunos días, chicos, el Tribunal Constitucional peruano, que ejerce el control concentrado, acaba de declarar la cuarta legislatura del Congreso peruano inconstitucional. Y por lo tanto, las leyes de reforma de la Constitución que han sido dictadas recientemente han sido también dejadas sin efecto. De manera que en el Perú, así como me imagino debe ser también ahora en México, y eso ustedes me lo van a comentar luego, a través del proceso de inconstitucionalidad, a través del control constitucional concentrado, el Tribunal Constitucional deja sin efecto
leyes, normas con rango de ley e incluso leyes de la reforma constitucional. Y así ha sido. Acaba de decretarse 3 leyes de reforma de la Constitución en el Perú, creadas recién en mayo de este año, inconstitucionales. Ese poder tiene el tribunal. Por lo tanto, en el Perú, no solamente una ley deroga otra ley, sino también una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional peruano, a través del cual se ejercita el control constitucional concentrado, también se puede dejar sin efecto una ley o esa norma con rango de ley. Y en el caso de reglamentos y normas menores en Perú, o sea, normas administrativas, estas pueden ser también dejadas sin efecto, pero por decisión del Poder Judicial, por nuestros jueces ordinarios, por nuestros jueces que tienen la labor del día a día, temas de alimentos, temas administrativos contenciosos, temas laborales. Ellos tienen también la capacidad de poder dejar sin efecto reglamentos y normas administrativas a través del proceso de acción popular y con las últimas modificaciones trasladadas al Código Procesal Constitucional vigente, pueden también crear derecho, pueden generar reglas jurídicas vinculantes también. Y lo digo con mucho orgullo porque es cierto de que México representa, digamos, esa sociedad que tiene un gran avance en el ámbito constitucional. Y nosotros también como nación no hemos querido quedarnos atrás, porque en el ámbito procesal constitucional, dado que nosotros ya hemos suprimido de nuestro lenguaje jurídico el término acción de garantía o juicio de amparo, pues nosotros sí le hemos reconocido el carácter procesal al amparo, el carácter procesal al habeas corpus, el carácter procesal al habeas data, el carácter procesal al cumplimiento, el carácter procesal al proceso de inconstitucionalidad, el carácter procesal al proceso competencial y el carácter procesal al proceso en este caso, competencial. Porque también nosotros en Perú tenemos instituciones, en este caso el TC, creado para poder definir conflictos entre instituciones que tienen autonomías que han sido creados mediante una ley orgánica. Imagínense ustedes. Entonces, ese es un poco el antecedente respecto al control constitucional concentrado. Ahora me voy a referir brevemente sobre el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué ocurre? Aun cuando Perú cuenta con un tribunal constitucional, como ocurre con Chile, como ocurre en Bolivia, en Sudamérica, Ecuador y Colombia y Brasil, como ocurre en Alemania con el Tribunal Federal, tal como ocurre con España con su Tribunal Constitucional también. El control difuso de constitucionalidad en Perú lo hemos venido ejerciendo desde el siglo XIX. La Constitución Política Peruana de 1856, en el artículo 10, establecía de que cuando una ley se oponga a la Constitución es nula de pleno derecho. Y lo maravilloso ha sido, chicos, que quería contarles también de manera preliminar, es que nuestro Código Civil de 1936, porque nosotros en la historia peruana tenemos 3 códigos civiles, 1852, el segundo es de 1936 y el tercero es de 1984, vigente hasta el día de hoy en nuestra patria. Entonces, el Código Civil del 36, en sus capítulos preliminares, como forma aquí lo denominamos título preliminar, en el artículo 22 en Romanos, establecía lo mismo, que cuando exista incompatibilidad entre una ley y la Constitución, el juez, cualquiera que sea la especialidad que tenga, civil, penal, laboral, comercial, contencioso administrativo, en el caso de usted probablemente juez de tierras, temas laborales, temas penales, igual en el caso nuestro, pues debe preferir la norma constitucional. Pero hay un detalle, que durante casi más de 100 años en América Latina no se había definido perfectamente en qué caso específico o digamos particular se debe aplicar el control difuso de constitucionalidad. Nuestro Código Procesal Constitucional del vigente a partir del 24 de julio último establece de manera, digamos, técnica lo siguiente, que cuando la norma, la ley que se haya dictado en Perú sea contraria a la Constitución Política del 93, pero además sea determinante para resolver el caso, solo en esos casos, en ese tipo de situaciones, recién el juez lo que tendrá que hacer como una especie así, con una pinza, tendrá que separar esa norma, dejarla de lado
y reemplazar o cubrir ese espacio dejado por esa norma, dejada, digamos, puesta a un costado, digamos, al margen del expediente, y reemplazarla por algún artículo de nuestra Constitución cuando se trata del control difuso de constitucionalidad. Y tendrá que motivar en la resolución que dicte el por qué separa ese articulito de alguna norma especial del Perú y por qué la reemplaza por algún artículo de nuestra Constitución política. Si esa sentencia en Perú no se apela, es decir, no se cuestiona, no se impugna, entonces el superior jerárquico tiene la obligación de conocerla vía consulta. Miren, y en el caso del control difuso de constitucionalidad, cuando el supremo juez, ¿de acuerdo? Así como decir el supremo Kaiosama en términos de Dragon Ball Z Kai, ¿no? Como decir el supremo Kaiosama arriba, la Corte Suprema, ¿sí? Se encarga de evaluar si la Suprema está de acuerdo con lo que se ha resuelto en primera instancia, aplicándose el control difuso, bacán, lo aprueba, ¿no? Como se dice, repadre, ¿no? Repadre que lo hayan aprobado, ¿sí? Pero también cabe la posibilidad, o sea, se puede dar la situación en la que el Supremo simplemente diga, no aprueba. Y aun cuando se haya aplicado el control difuso de constitucionalidad en primera instancia, este juez tendrá que emitir una nueva sentencia, cuando no ha sido aprobado el control. Imagínense. Ese es el famoso control difuso de constitucionalidad. En el caso peruano, este control lo podemos ejercer tanto en los procesos judiciales que a ustedes se les puede ocurrir, civil, penal, comercial, tributario, contencioso, en todos los procesos. Pero también en mi país se puede utilizar el control difuso de constitucionalidad en el arbitraje. Ustedes me imagino deben tener una idea del arbitraje como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Pues es verdad, en Perú nosotros tenemos el arbitraje como un mecanismo alternativo y los árbitros pueden ejercer el control difuso de constitucionalidad. Antes, en el momento de dictar el famoso laudo arbitral o la resolución arbitral, ahí pueden ejercer el control difuso, porque tienen esa capacidad fruto del proceso de constitucionalización del derecho en mi país y en gran parte de América Latina, sobre todo. En especial Colombia, en especial Chile actualmente y Perú. Finalmente, y por ello no menos importante, el famoso control difuso de convencionalidad, que es lo que nos trae a esta clase espejo también. Convencionalidad viene de convención, tratado internacional. Mire, México, pues, como ya lo había anticipado, ha transitado por 4 etapas maravillosas. Una en la que se incorpora al sistema interamericano, también igual que nosotros casi entre finales de la década del 70 y principios de la década del 80 del siglo pasado. Luego tuvo una segunda, digamos, referencia hacia el año 98, fue más o menos en junio del año 98, luego hacia el 2002 y finalmente en el 2010, ¿no? Con las reformas que ustedes muy bien ya deben conocer y gracias a las buenas orientaciones de su maestro Muñoz. El caso nuestro, como yo también lo habíamos anticipado, nosotros nos hemos incorporado al sistema interamericano en julio del año 78, pero recién estuvo vigente en el Perú, digamos, la Convención Americana desde enero del año 81, o sea, 2 años más tarde. En el caso de ustedes, México reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana recién, de manera definitiva, en la década del 2000, años más tarde de haberse acogido, haberse suscrito a la Convención Americana. Y entiendo de que es por razones políticas, de lo que he podido constatar, ¿no? Es decir, ustedes pues históricamente han tenido, digamos, esa suerte de litis internacional pues con Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica. Entonces, eso ha llevado de alguna manera a que ustedes en el ámbito pues de esta corte contenciosa, competencia contenciosa con la CIT, pues hayan estado siempre un poco reticentes, ¿no? Es normal, ¿no? Por razones estratégicas y en defensa de su soberanía nacional, tengo entendido. En el caso nuestro, no, prácticamente mi patria se entregó de cuerpo completo, digamos, a la Corte Interamericana ya desde enero del año 81. Por ello es que no es casualidad
que el Estado peruano tenga, digamos, el récord, por decirlo así, el récord Guinness de registrar el mayor número de casos, digamos, o de procesos internacionales en los que se nos ha determinado responsabilidad internacional. La mayor parte de casos son de Perú, ante la Corte Interamericana. El caso de ustedes, pues entiendo de que las comisiones de derechos humanos, su organización interna, pues digamos, ha ido caminando en forma progresiva y de acuerdo también pues a sus lineamientos políticos. El caso nuestro, prácticamente peruano, la vinculación con la Corte Interamericana ha sido desde enero del 81. Tenemos ya cerca de 30 años de experiencia en cuanto a jurisprudencia supranacional y una serie de casos que han llevado a que se escriban hasta trabajos doctorales en universidades europeas sobre nuestras experiencias, digamos, en sede internacional. El caso peruano, nosotros tenemos identificados, así como suena, 73 casos de violación en materia de derechos humanos. 73 casos. 73 casos que han sido incorporados a una suerte así de, como decir, de libro, este libro denominado Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En Perú, tras el cese del régimen político de Alberto Fujimori hacia el año 2000, tras su renuncia fatídica por fax desde Japón, el Congreso le encarga la presidencia de don Valentín Paniagua. Y don Valentín Paniagua en Perú lo que decide es conformar la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La Comisión de la Verdad se ha encargado durante más o menos un espacio de 24 meses de recopilar información y logró identificar 73 casos de violación de derechos humanos. Lo que ustedes allá, por ejemplo, están, digamos, representados en casos de desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, todo a manos, obviamente, de grupos subversivos o narcotraficantes. En el caso nuestro, pues esto está más todo ligado, pues, a dos grupos subversivos, uno denominado MRTA y el otro es Sendero Luminoso. Estos dos grupos subversivos, pues, son los autores de gran parte de estos atentados, de estos crímenes de lesa humanidad que han sido investigados, digamos, durante, y siguen siendo investigados en realidad, porque también tiene mano o vinculación ahí el Estado. Es decir, aun cuando se trate de 20 años de presencia subversiva entre el 80 y el 2000, porque ese fue el periodo de tiempo investigado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el Perú, pero lo cierto es de que el Estado tiene gran parte de responsabilidad allí. Casos como, por ejemplo, el del ciudadano Genaro Villegas Namuche. Si ustedes pueden googlear desde donde quieran que esté en su celular o su computadora en este momento. En el caso Genaro Villegas Namuche, por ejemplo, este muchacho fue víctima de desaparición forzada. Y gracias al caso del señor Genaro Villegas Namuche, en el Perú se logró reconocer el derecho a la verdad. Derecho que me temo no ha sido todavía reconocido en México, salvo que ustedes digan lo contrario, y mucho menos en Colombia, porque tenemos un tema afín, ¿no? Un tema afín, México, Colombia y Perú, ¿no? Tenemos un tema afín, ¿cuál es? Que tenemos una buena cantidad de casos reportados en materia de desaparición forzada y sobre todo de ejecuciones extrajudiciales. Pero en el caso peruano, ¿qué ha sucedido? A partir del caso Genaro Villegas Namuche se reconoce el derecho a la verdad. Es más, actualmente forma parte el derecho a la verdad como uno de los derechos en la lista de protección por parte de nuestro proceso de habeas corpus. Actualmente. Es un derecho nuevo, es un derecho que tiene que ver con desaparición forzada de personas y con ejecuciones extrajudiciales. ¿De acuerdo? Miren ese aporte. Y todo esto parte precisamente de los compromisos que asume el Estado peruano y gran parte de los países de América Latina para efecto del ejercicio del control de convencionalidad. Es decir, anteponer los compromisos internacionales, anteponer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Cuando se presentan ese tipo de situaciones. Ejemplo también, si ustedes están informados, espero que sí, cuando a Alberto Fujimori, presidente peruano, se le otorga el indulto por razones humanitarias en diciembre del año 2017, a manos del presidente Pedro Pablo Kuczynski por entonces. Organismos protectores de derechos humanos lo que hicieron es
solicitar a nuestra Corte Suprema de Justicia que se ejerza el control de convencionalidad. Dirán, pero ¿cómo es que siendo un caso resuelto en Perú, cómo es que siendo un tema, digamos, ligado a un presidente de la República o un expresidente de la República, cómo es que siendo así, un juez adscrito a tu país, doctor Gutiérrez, se encargó de ejercer el control de convencionalidad? Cuando eso de pronto se nos viene a la mente, pues tendría que ser resuelto en instancias internacionales, ¿no? Digamos en sede de la Corte Interamericana, porque es la entidad o la unidad, digamos, internacional que tiene esa competencia, ¿no?, para resolver ese tipo de conflictos. Pues en el caso peruano lo hizo un juez, así, de carne y hueso, mortal como tú y como yo, mortal como el doctor Muñoz, como el doctor Gutiérrez, igualito. Y él se encargó de ejercer el control de convencionalidad. Un juez, en el caso Fujimori. Y en el caso Fujimori, ¿qué hizo? Aplicando el control de convencionalidad, dejó sin efecto el indulto otorgado al expresidente por razones humanitarias. Y utilizando uno de los principales recursos que muy bien veo a veces que en pantallas, en YouTube, profesor, debe ser conocido por ustedes, el profesor Miguel Carbonell, ¿no? Hace referencia, ¿no?, el famoso test de proporcionalidad o el test de ponderación. Pues nuestro juez, en vía de ejecución de sentencia, porque Fujimori ha sido condenado por el crimen de la Cantute Barrios Altos, un asesinato, ¿no?, de estudiantes, de dirigentes, de personas que no tenían que ver, digamos, con el problema de la subversión en el Perú, pues fue condenado y un juez, en vía de ejecución por encargo de la Corte Suprema, ejercitó el control difuso de convencionalidad y a partir de ahí revocó el indulto otorgado por el presidente de la República, PPK, a favor de Fujimori. Revocó utilizando ese control de convencionalidad y utilizando como principal herramienta hermenéutica el test de proporcionalidad. Verificaron, por ejemplo, ellos de que bajo el famoso subprincipio de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad, pues alternativamente al indulto que supone, pues, digamos, dejar en libertad, pues, al reo en cárcel, supone dejarlo en libertad, pues habían alternativas como, por ejemplo, de que el señor pueda cumplir su condena en un hospital, pueda cumplir su condena de repente, pues, en casa. Por lo tanto, no podría por privilegiarle o regalarle, pues, la libertad o restituirle la libertad, porque él obviamente es autor intelectual, no fue autor material, o sea, él nunca portó arma, él fue condenado por autoría mediata, fue el autor intelectual del crimen acontecido que tuvo lugar en Barrios Altos y La Cantute en el Perú. Casos que fueron incluso de conocimiento internacional y resueltos también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un juez de ejecución en la vía penal a nivel supremo, utilizando el control difuso de convencionalidad, dejó sin efecto el indulto otorgado a Alberto Fujimori por razones humanitarias, indulto otorgado previamente por el Poder Ejecutivo de mi país, y además utilizó el famoso test de proporcionalidad para poder fundamentar la decisión. Por lo tanto, todos los mecanismos que ustedes, me imagino, vienen desarrollando con el maestro Muñoz y en su universidad, pues tienen utilidad práctica. Esta es un poco la moraleja de lo que vengo explicando. Es decir, estos tres mecanismos de control, que si bien es cierto, los vamos a encontrar muy bien desarrollados en doctrina especializada, el control concentrado con la teoría de Hans Kelsen, el control difuso de constitucionalidad, probablemente se les venga a la mente el caso Marbury versus Mason, 24 de febrero de 1803, pero habría que también recordar el caso Bonham, 1610 en Inglaterra, que también tiene que ver con el control difuso de constitucionalidad. Y el control difuso de convencionalidad, pues, que se hace vox populi en toda América Latina a partir del caso Arellano versus Estado de Chile, desde el 2007 en adelante. Aunque en el caso peruano tuvimos, digamos, ese acercamiento ya con este control, con el caso Alfaro Aguado versus Estado peruano del año 2006. Por lo que estos tres mecanismos de control están más vigentes que nunca, chicos. Tienen amplia utilidad en esta parte de América Latina. Los utilizamos para poder resolver conflictos constitucionales. Resolvemos con ello problemas como el que tuvo lugar en el caso Fujimori, indulto, imagínense ustedes, otorgado por razones humanitarias. También
hemos venido resolviendo el control mediante control de convencionalidad casos, por ejemplo, como el de la ciudadana y actualmente congresista peruana Susel Paredes. Pues a diferencia de México, en el Perú todavía no está regulado el matrimonio igualitario. En el Perú todavía no tenemos norma alguna que valide o que permita el matrimonio igualitario, por lo que matrimonios celebrados en México o matrimonios celebrados entre personas, pareja homosexual, en Estados Unidos, específicamente en Miami, todavía en mi país no está siendo reconocido. Entonces, para que un juzgado constitucional en el Perú pueda darle luz verde, digamos, a estos casos, pues tiene que ejercer el control difuso de convencionalidad. Imagínense. Y recientemente nosotros hemos logrado también emitir una sentencia como país en el caso Ana Estrada. ¿Qué sucede con el caso Ana Estrada? En el caso Ana Estrada, pues se registra por primera vez en la historia del Perú una decisión a través del cual se autoriza la aplicación de la eutanasia. ¿Qué significa la eutanasia? Ustedes deben tener mejor idea al respecto, ¿no? Eu bueno, thanatos muerte, la buena muerte. Es decir, la posibilidad de asegurar el derecho a morir dignamente de una ciudadana peruana, activista ella, psicóloga de profesión y con una enfermedad degenerativa y terminal. Entonces ella, por ejemplo, ha luchado en sede administrativa a través del MINSA, que en inglés que pero el MINSA es el Ministerio de Salud, Salud, que es la entidad que, digamos, define las políticas en nuestro país en esta área, y la Defensoría del Pueblo de Perú, la Defensoría del Pueblo, se encargó de interponer una demanda de amparo contra Salud, contra el MINSA o Ministerio de Salud peruano y contra el Ministerio de Justicia, a fin de que un juzgado constitucional, con el que tenemos, porque en el Perú tenemos juzgados constitucionales, tenemos salas superiores en el ámbito constitucional también, y a nivel de la Corte Suprema también tenemos una sala de Derecho Constitucional Supremo, a diferencia del TCA, que es un órgano concentrado, ¿no? Entonces, cuando plantean esta demanda de amparo, pues un juez constitucional ejercitando el control constitucional, digamos, difuso, o el control difuso de constitucionalidad, pues ha permitido por primera vez en 200 años de República Peruana, ¿sí?, que una ciudadana pueda someterse al procedimiento de eutanasia. Por primera vez. Y a través del control difuso de constitucionalidad, lo que ha hecho es autorizar que para los médicos que van a participar de ese procedimiento de eutanasia, no aplique el artículo 112 de nuestro Código Penal. ¿Y qué es lo que sanciona el artículo 112 de nuestro Código Penal? Pues el famoso delito de homicidio piadoso. ¿Qué significa el homicidio piadoso? En buen castizo. Significa de que un médico te ayuda a morir. Pues eso es delito en el Perú todavía. Y para efecto de este caso, un juzgado constitucional se ha encargado pues de autorizar la aplicación de la eutanasia y disponer que el artículo 112 de nuestro Código Penal no aplique en contra de los médicos que participen del procedimiento de eutanasia. Es una sentencia histórica en la que se ha ejercido recientemente, 2021 por si acaso, 2021, el control difuso de constitucionalidad. Y en el caso Susel Paredes, recientemente, en el que no se permitía la inscripción de su matrimonio celebrado en Estados Unidos con su pareja homosexual, ¿de acuerdo? Gay, ellas pretendían inscribir su matrimonio en Perú. Nuestra entidad administrativa de registro civil, que es el RENIEC, no autorizó eso. Tuvieron que acudir a la vía constitucional también y solicitar que se ejerza el control difuso de convencionalidad, a través del cual un juez constitucional ha dispuesto la inscripción de su matrimonio igualitario celebrado en Miami en RENIEC, esta entidad administrativa, que tiene que ver con temas de matrimonios, nacimientos, estado civil, nombres y apellidos o inscripción de todos nuestros datos personales en el país. Entonces, estos tres mecanismos, chicos, son claves en esta parte de América Latina. Son muy importantes porque nuestras instituciones, digamos, materializadas en la Constitución o en nuestras normas escritas como el Código Procesal Constitucional, todavía están en un proceso, digamos, de consolidación. Aún miren, con 200 años de independencia,
nosotros todavía estamos bregando hacia un ejercicio justo, a una solución justa en el marco de los procesos constitucionales. Así que esto es lo que quería comentarles brevemente y esto es lo que le traemos para el día de hoy precisamente. Que ustedes al término de esta sesión sean capaces de explicar el valor práctico de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales a partir de un caso tipo, porque les he seleccionado un caso tipo esta mañana. Ustedes van a tener que elaborar un organizador visual, o sea, un mapa mental, una heurística, un mapa conceptual, un esquema de llaves, cualquier organizador que crean conveniente, lo pueden hacer a través de un dispositivo móvil, otra vez, obviamente, pueden hacerlo de forma manual y presentármelo en pantalla, no hay ningún problema. Pero lo más importante, que ustedes demuestren capacidad de trabajo en equipo. Si les es complicado el trabajo en equipo, por lo menos de manera individual. Pero lo cierto es que hoy ustedes nos tienen que demostrar que realmente han comprendido, explicando obviamente, el valor práctico de estos mecanismos de protección. Yo acabo ya de anticiparme respecto al valor práctico de estos tres mecanismos de control. Ahora les va a tocar a ustedes. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. ¿Cómo es que nace el famoso sistema del control de convencionalidad en América Latina? Pues en América Latina esto tiene lugar pues a partir pues de la suscripción de la famosa Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en general. Entonces todos estos instrumentos han permitido que México y Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, ahora un poquito medio palteado, digamos, medio relegado por el tema político, pero lo cierto es de que estos países todavía comparten, digamos, esa tradición, ese compromiso de ser parte, de adscribirse a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la suscripción de la Convención Americana, el famoso Pacto de San José de Costa Rica. En pantalla ustedes tienen, digamos, un poco el camino que se ha seguido, ¿sí? El camino que se ha seguido tanto para ustedes, nuestros hermanos de México, como para el caso de nosotros, sus hermanos peruanos. El caso de Perú, pues nosotros nos incorporamos a esta suerte de organismo supranacional, a este sistema de protección de derechos humanos entre el 79 y el año 81 del siglo pasado. Ustedes, es cierto, se han incorporado al régimen internacional de los derechos humanos en el año 81, a partir de la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluso el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, a nivel de Naciones Unidas. Pero eso no ha sido suficiente en el caso mexicano. En el caso peruano, sí. En el caso peruano, desde enero del año 81, sí, empezamos a someternos a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de ustedes recién, prácticamente en los últimos 20 años. El caso nuestro, ya son 30 años que tenemos de experiencia en este sistema, ¿no? Y obviamente, pues, por la misma característica de los casos, ¿no? Es decir, normalmente nuestros tribunales de justicia no se han sentido, digamos, con esa capacidad de poder resolver casos límites. En el caso de ustedes, entiendo que sus tribunales, sus circuitos de justicia, de alguna manera, pues, están equipados para poder resolver este tipo de situaciones, aun cuando han tenido esa reticencia, reitero, de incorporarse al sistema interamericano, cosa que ya se ha logrado cristalizar en México, pues, a partir del año 2010. ¿Cuál es el caso mexicano? Vamos a empezar por ustedes. Digamos, en este proceso de búsqueda de información, en una suerte así de línea de tiempo, he podido establecer, digamos, 4 momentos claves para la historia, digamos, en materia de defensa de los derechos humanos en México. El primer paso, digamos, el que ustedes logran, pues, dar hacia el año 81, cuando se incorporan a este primer bloque, en la que, pues, se suscribe la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como primer paquete, como primera entrega, digamos, que ustedes logran asumir como Estado federal. Pero recién el 16 de diciembre del año 98, casi a finales de la década, digamos, del siglo XX,
ustedes recién aceptan la competencia contenciosa de la CID. Claro, con ciertas, pues de repente el profesor Muñoz luego nos va a decir, pero habían ciertas dificultades políticas y es natural, porque ningún Estado así nada más pues va a aceptar esta corte, sobre todo porque representa renuncia parcial a nuestra soberanía como Estado. O sea, no es cuestión solamente de decir, bueno, pues nos acogemos a la Corte Interamericana y listo, ¿no? ¿No? Órale, no, vale, chalo, chao, ¿no? O sea, como el caso nosotros decimos, qué bacán, ¿no? Qué interesante que podamos suscribirnos o participar de la Corte. No, esto también representa ciertos límites, ¿de acuerdo? Porque una Corte Internacional te va a decir a ti, oye, ¿sabes qué? No estás desarrollando o resolviendo estos casos de la mejor manera, ¿no? No estás resolviendo los casos de la mejor manera y ¿sabes qué? Tienes que emitir una nueva sentencia. Es más, te voy a vigilar, voy a emitir sentencias de observación, de vigilancia, de supervisión. Vamos a verificar realmente si lo que hemos decidido nosotros como Corte Interamericana, tú lo estás implementando. Y eso ocurre, por ejemplo, con el Estado peruano, actualmente. Se registra un tercer paso, o tercer momento en México, a partir del 15 de marzo del 2002, en la que ustedes, pues, aceptan la competencia de diversos comités dedicados a supervisar el cumplimiento de estos tratados internacionales. En principio, los que ustedes logran, pues, asumir hacia el año 81, ¿no? Comisión Americana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero sin duda, el paso más importante y el que el profesor Muñoz me dejó como tarea en la última clase, porque yo estaba que le daba vueltas, no les debo mentir, cuando el maestro Muñoz hablaba, pues nosotros incorporamos, digamos, este proceso de defensa de los derechos humanos en el 2010. Estaba que craneaba ese día en clase, no les miento. Sí, dice, pero ¿cómo? O sea, pero si nosotros compartimos una misma línea de tiempo en cuanto a suscripción de la Convención Americana, ¿cómo es que él reafirmó que esto es a partir del 2010? Y efectivamente, pues investigando a profundidad, encuentro, sobre todo con trabajo del maestro Jorge Carpizo, ¿sí? Que la reforma que ustedes han asumido a partir del 2010, pues, ha significado, digamos, la generación de una suerte de paquete o de bloque de derechos humanos, bloque de constitucionalidad, lo dicen los franceses. En el caso peruano, pues hablamos del bloque de constitucionalidad también, pero a nivel jurisprudencial. No porque así esté escrito en nuestra Constitución, no, sino a nivel de jurisprudencia, a nivel de decisiones tomadas por nuestro Tribunal Constitucional. El caso de ustedes, pues lo han incorporado en un total de 10 artículos, en un capítulo, el primero de su ley suprema, que ustedes muy bien lo han denominado como de los derechos humanos y sus garantías. Lo que modesta aparte, lo he denominado etapa de consolidación, salvo distinto parecer del maestro Muñoz y de ustedes probablemente cuando intervengan. Pero lo cierto es de que México, de acuerdo a lo que he podido apreciar, digamos, desde Perú, a través de las redes, a través de los diversos documentos históricos, es que ha transitado al menos por 4 etapas en este proceso, digamos, de incorporación al sistema interamericano de derechos humanos. Y los entiendo porque obviamente ustedes han tenido pues temas internos, políticos, incluso exteriores con Estados Unidos, pero igual, ¿no? Eso de alguna manera frenó que este proceso se pueda consolidar en el menor tiempo posible. En el caso nuestro no. Perú fue desde el vamos, desde el año 78, cuando se dictó nuestra Constitución del 79, en el marco de una asamblea constituyente, pues tomamos la firme decisión como Estado unitario de incorporarnos ya a esta Corte Interamericana. Estos son, digamos, los 4 momentos en los que México, pues, digamos, manifiesta o presenta, digamos, esa manifiesta o, digamos, expresa esa voluntad de incorporarse progresivamente al campo de los derechos humanos internacionales. Y me parece interesante, ¿no? Porque no es solamente el hecho de someterse a la Corte Interamericana, sino sobre todo de lo que representa políticamente ello. Y sobre eso vamos con lo siguiente. Ahora vamos a hablar de mi patria, el Perú. ¿Sí? Mi patria, a diferencia de la de ustedes, pues también ha pasado por diversas etapas, pero solo 3, ustedes 4, digamos la cuarta en el 2010, mi constitución es del año 93, mi constitución está por cumplir 28 años de vigencia. La de ustedes, pues viene desde el 17, ¿no, maestro Muñoz? Sí, pero la reforma reciente del 2010, ¿verdad?
Entonces, ustedes, la de Querétaro, ¿no? 17, pero la reforma del 2010, ¿no? Digamos la más representativa, ¿no? Al menos en este campo. Y en el caso nuestro, pues nuestra Constitución tiene 28 años de vigencia. Y en estos 28 años, déjenme decirles, muchachos, mis chavos, mis chavas, ¿saben qué es lo que hemos visto? Es diversos intentos de reforma que no se han podido concretar. ¿Saben por qué? Porque nuestra clase política todavía está, digamos, muy enclaustrada. Similar situación, entiendo, ocurre en México, como en gran parte de los países americanos. Pero en el caso nuestro, incluso el día de hoy, se está cocinando o elaborando la posibilidad de reforma y de llevarla a una asamblea constitucional similar a lo que ocurre en Chile en este momento. ¿Pero por qué no se da? Por lo siguiente. Cuando se dicta en el Perú la Constitución del año 79, la que es anterior a la que tengo aquí en mi manito, esta es, digamos, la versión de bolsillo en el Perú, la de 79 permite la incorporación del Estado peruano al sistema interamericano. Pero recién depositamos, digamos, el compromiso en la Secretaría de la OEA recién en enero del 81. Y a partir de ahí decimos, sí, nos sometemos a la Corte Interamericana. Entre el 81 y el 2000, curiosamente, bajo la vigencia del Pacto de San José, tuvieron lugar los 73 casos que hace un momento les decía en materia de violación de derechos humanos. O sea, estamos bajo el Pacto de San José, bajo la competencia contenciosa de la CID, bajo un marco de protección de derechos humanos, y se presentaron 73 casos de violación de derechos humanos en el Perú. Ustedes deben tener un poco más, probablemente, ¿no? Digamos, por la extensión poblacional, ¿no? Pero en el caso nuestro, 73, en proporción a la población absoluta al año 2000, pues es un número significativo, sobre todo por las características de los casos, ¿no? Agricultores, campesinos, gente que murió injustamente. Muchas personas que desaparecieron y hasta el día de hoy no se sabe por si acaso dónde se encuentran, probablemente enterrados. En el Perú hablamos de entierro primario, de entierro secundario, entierro terciario, ¿no? Un poco como cuando El Capo, ¿no? Yo justo estuve viendo hace poco la serie de ustedes, una serie interesante, El Capo, ¿no? Cuando decía, ¿ya murió? Sí, ya murió, ¿verdad? Muy bien. Ahora, desentiérrenlo y vuélvanlo a matar. 3 veces, y así fue, ¿eh? Mataron al muerto en su velorio. Mataron al muerto en su tumba, en su féretro. Y volvieron a sacar, obviamente, al muerto, según la serie que vio ustedes, y nuevamente lo volvieron a matar. En el caso peruano, enterraban, desenterraban y enterraban en una segunda fosa común. Desenterraban y nuevamente volvían a enterrar en otra fosa común, ¿eh? Y cuerpos calcinados. Algunos ya incluso sometidos hasta ácido muriático, que es ahora, digamos, la tendencia que se está manejando a nivel de cárteles, ¿no? O sea, gente que está siendo eliminada o prácticamente desaparecida o diluida en ácido perclórico. Esas figuras, por ejemplo, llevaron a que, digamos, y todo lo que acabo de comentar, el roche de la vergüenza internacional llevó de una manera que Fujimori, pues, encargara al ministro de Relaciones Exteriores o nuestro canciller denunciar el Pacto de San José y salir. Más o menos fue cerca de un año que estuvimos fuera de la Comisión Americana y luego nos reincorporamos con el doctor Valentín Paniagua. Aun cuando en nuestra Constitución Política del año 93, como pueden ver en pantalla, el artículo 205 permite que agotado la justicia peruana, o agotada la justicia peruana, o jurisdicción nacional, así lo denominamos, podamos acudir a un tribunal internacional. Pero el paso previo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, el paso previo para poder ir a la Corte Interamericana es la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana, pues, tiene, digamos, facultades de reconciliación, de apoyo, etcétera, etcétera. Y sus decisiones, desgraciadamente, no son vinculantes, ¿no? No son vinculantes, pero en cierta manera ayudan porque sus delegados serían los encargados, o son los encargados de iniciar las acciones judiciales contra un Estado mexicano o peruano cuando se pueda verificar lesión o afectación de nuestros derechos humanos. El control concentrado, como ya lo había anticipado, lo ejerce actualmente
nuestro Tribunal Constitucional. Y eso está rigiendo o aplicándose en Perú desde el 24 de julio del año 2021. O sea, estamos ante modificaciones recientes, calientitas, frescas todavía, y en las que estamos esperando algunas decisiones sobre el particular. Entonces, como podrán apreciar, entre México y Perú, pues la diferencia es de un paso, prácticamente en este proceso, digamos, de reafirmación en el proceso de defensa de los derechos humanos. Un paso apenas de diferencia. Y también hay que señalar de que ustedes, pues, han logrado esa consolidación en el 2010. En el caso nuestro, pues tuvimos una salida del sistema interamericano en el 2000 y el retorno por presión internacional en el año 2001. Y aun cuando nuestra Constitución Política del año 93 incorpora dentro de su contenido una cláusula, un artículo, que establece que, agotada la jurisdicción peruana, podemos acudir a la jurisdicción supranacional. Chicos, si de repente ustedes eran, profe, ¿y qué pasó en ese año, no? ¿Qué pasó, Gutiérrez? ¿Qué pasó, profesor Gutiérrez, durante ese año? No pudieron llevar ningún caso a la Comisión Interamericana, sí, desgraciadamente no se pudo. Estuvimos huérfanos durante casi un año. Y esto llevó pues a que haya mucha presión internacional. Intervino la OEA, intervino Estados Unidos para variar, su país vecino muy querido, ¿no? Intervino con nosotros y, y presionaron al Ejecutivo para que tome la decisión de retornar al sistema interamericano, porque ellos ven también afectados sus intereses, ¿no? Gran parte de las inversiones que tienen estadounidenses en el Perú, pues, han sido de alguna manera protegidas, digamos, por ese sistema también. Entonces, aquí hay un tema de orden económico y político que de alguna manera también ha impulsado que el Perú constantemente forme parte del sistema. No es gratis, ¿eh? Y tampoco es barato, por si acaso, ser parte de la Comunidad Americana. No es barato. Por ejemplo, mientras que ustedes ya en México, en su patria, han logrado pues regular el matrimonio igualitario, en el caso nuestro todavía no. Y lo peor aún, que en Perú tenemos un caso ya registrado por violencia o de violencia por prejuicio. Se trata del primer caso, señores, y señoras y señoritas estudiantes. Se trata del primer caso en el que un homosexual logra tocar la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de que se haga justicia. ¿Qué sucedió? Les cuento rapidito, ¿no? Un poco para que tengan una idea de lo que vino ocurriendo en esta zona de América Latina. Este joven salía un día domingo de un compromiso familiar, de una reunión, de una fiesta, de un jolgorio, no de un antro, no de un antro, hay que aclarar, fue de una fiesta familiar. Y se dirigía hacia su vivienda y fue interceptado por personal de seguridad ciudadana. Aquí en el Perú lo denominamos serenazgo. Ese es el personal de seguridad ciudadana. Distinto, ojo, al patrullaje que hacen los policías, tanto en México como en el Perú, como el caso Caña, ¿no? En México, ¿no? Ya seguramente ustedes me van a comentar sobre el caso de Diego Caña, ¿no? El caso peruano igual, hubo patrullaje, ¿de acuerdo? Intervinieron a este joven y lo llevaron enmarrocado, o sea, con las marrocas aquí puestas, lo llevaron a la comisaría de un distrito ubicado al norte del Perú que se denomina Casagrande. Lo llevaron y estuvo durante más de 4 horas. Estuvieron de turno, o sea, cumplían el horario en ese momento 3 policías. Uno de ellos utilizó la famosa vara de reglamento. No sé si es que en México, maestro Muñoz, tienen la famosa, el mazo, vara, no sé cómo lo denominen allá. Pues aquí en Perú, los policías tienen pues la vara de reglamento, ¿no? Una vara así de un material casi como que es un látex, bien, pero bien fuerte, ¿no? Y con eso pues repelen supuestamente el ataque de manifestantes, lo que protestan en las calles, ¿no? Y uno de estos 3 policías lo que hizo es desnudar al homosexual y por el recto le introdujo la varilla de reglamento. Eso en el Perú es sancionado como violación.
además de que fue torturado, fue víctima de insultos por su opción sexual. Esto llegó a oídos, sin duda, pues, de las autoridades locales, pero las autoridades locales, o sea, los fiscales, o sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial, o sea, los jueces, en vez de proteger a esta persona, se mofaron, se burlaron de su condición homosexual y archivaron la investigación, la cerraron, la clausuraron la investigación, ¿no? Clausuraron la investigación, ¿sí? Clausuraron la investigación y de pronto se enteraron aquí en Lima, porque el caso es en provincia, en el departamento de La Libertad, en Casa Grande, y se enteraron aquí organismos pro derechos humanos de esa situación. Y ellos tomaron el caso y impulsaron que este caso se tramite de manera directa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Se derivó el caso a Washington de frente, ¿eh? Se mandó a Washington y el caso fue aceptado por la Comisión Interamericana. Ojo, en el caso que estoy comentando, no había este ciudadano acudido a todas las instancias del Poder Judicial, como debe ocurrir, ¿no, maestro Muñoz? O sea, normalmente debemos agotar, digamos, todas las instancias, ¿verdad? Digamos, instancia penal, luego constitucional, para ir a la Comisión Interamericana, en ese orden, ¿no? Un poco para pedir el control de convencionalidad. El caso nuestro no. El caso del ciudadano Azul Rojas Marín, bastó con que se archivara la investigación para que fuera elevado inmediatamente a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, al recibir, se dio cuenta, pues, de que había indicios de tortura, violación y violencia por prejuicio. Interpuso la Comisión Interamericana la demanda contra el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, en un fallo histórico, determina responsabilidad internacional del Estado peruano, sí, así como suena, determina responsabilidad internacional del Estado peruano y dispone que todos los niveles de gobierno del Perú, profesor Muñoz, todos los niveles de gobierno, o sea, nacional, regional y local, o sea, gobiernos regionales y municipalidades, eliminen de sus planes de gobierno las frases con el siguiente tenor: erradicación de personas gays o homosexuales. Y ordena también de que se elabore un plan de sensibilización para todas las autoridades judiciales, administrativas, policiales, a fin de que puedan desarrollar una conducta más empática, tolerante a las personas que son parte de la comunidad LGTBIQ+. Y desde marzo del 2020 al día de hoy hemos estado trabajando, digamos, estos protocolos. Perdón, voy a bajar el volumen. Hemos estado trabajando estos protocolos y el día de hoy ya nos encontramos, pues, digamos, con un esquema de trato mejorado, sin duda, para las personas de esta comunidad LGTBIQ+. El Estado peruano acaba de asumir su responsabilidad internacional gracias a que el Perú forma parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Gracias al Sistema Interamericano, Susel Paredes logró, pues, inscribir su matrimonio en RENIEC, celebrado en Miami, con una mujer, persona de su misma opción sexual. Gracias al control difuso en el Perú, se logró en el caso Ana Estrada permitir el procedimiento de eutanasia. Por lo que estos mecanismos, reitero, pues no solo tienen utilidad práctica, sino que también sirven de pauta para que nuestras hermanas repúblicas de América Latina puedan de pronto tomar como referencia estos casos y dar solución a los suyos o a los propios. Doctor, dígame. Tiene una mano levantada. Adelante, Edgar David. Disculpe, doctor, tengo una pregunta. ¿Qué tipo de control constitucional se ocupa más en el Perú? ¿El concentrado o el difuso? Los tres. ¿Los tres? Los tres. Ejercemos difuso de constitucionalidad, difuso de convencionalidad y el concentrado. Los tres. Tenemos los tres.
y en desarrollo permanente. En desarrollo permanente. Ya a partir de este vínculo con ustedes a través del profesor Muñoz, con todo gusto yo le pude enviar todos los casos que ya se han resuelto. Incluso el caso Azul Rojas Marín, que es histórico en América Latina. Es el primer caso en América Latina, hijo, que se resuelve un caso de violencia por prejuicio. Se los puedo compartir con total tranquilidad porque yo he sido el expositor en ese caso aquí en Lima. He tenido a mi cargo eso y de verdad el contenido es como para que ustedes puedan hasta elaborar tesis de pregrado o de maestría. De verdad es impresionante cómo a veces la intolerancia, ¿sí? La intolerancia en esta zona de América pues puede llevar a que esto se ventile en un tribunal internacional, ¿no? Al punto de que se termine esto, incluso que disponga una corte internacional de que los gobiernos local, regional y nacional modifiquen en sus planes de gobierno ese indicador vinculado a la comunidad LGTBIQ+. Y esto es fruto, pues, precisamente de lo que tienen ahora en pantalla, ¿no? La jurisdicción supranacional, ¿de acuerdo?, ha permitido todo esto. Que si no logramos, pues, una decisión, digamos, racional, adecuada dentro de nuestros juzgados, digamos, de primera instancia, en apelación o segunda instancia, o en vía de agravio constitucional a nivel del Tribunal Constitucional peruano, pues toquemos la puerta primero de la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana, como yo les explico a mis alumnos aquí en Perú, le digo, chicos, la Comisión Interamericana aplica la regla de los Teletubbies. No sé si ahí ustedes han visto alguna vez los Teletubbies, ¿no? O sea, algo así como becho, abacho, ¿no? O sea, buscan la reconciliación, digamos, entre Estado denunciado y la parte denunciante. Pero si no es posible ya lograr ese acercamiento, ¿de acuerdo? Entonces ya, pues ni modo, ¿no? Vamos de frente a la vía contenciosa previa interposición de demanda. Entonces, la jurisdicción supranacional permite eso, que la Corte Interamericana pueda resolver casos, pues, de gran relevancia, como el caso Azul Rojas Marín versus Estado peruano, que en cualquier momento se los puedo compartir. Este sistema interamericano de protección de los derechos humanos, pues permite que, como ya lo había anticipado también, acudir a la Comisión Interamericana. Pues esta Comisión Interamericana, pues, si bien es cierto, pues no tiene, digamos, una decisión vinculante, pero cumple ese papel clave, ¿no? De promover la observancia y sobre todo la defensa de los derechos humanos en toda América Latina. Es cierto, sus decisiones no son vinculantes, pero, digamos, es ese rol fiscalizador que es equivalente al que en México o en el Perú puede ejercer un fiscal, valga la redundancia o tautología, ¿no? O sea, lo que hace el Ministerio Público, pues, como una suerte de titular de la acción penal y el encargado, pues, de perseguir, el encargado de investigar, el encargado, pues, de reunir los elementos de prueba y a partir de ese momento, pues, si vemos de que no hay forma de acercamiento entre Estado denunciado y la parte agraviada o afectada, pues, no queda otro remedio que interponer la demanda ante la Corte Interamericana. Y que curiosamente, chicos, les cuento por experiencia, en el caso peruano, el artículo 130, 424, 425 y 426 de nuestro Código Procesal Civil Nacional define la estructura de los escritos en el Perú, escritos o demandas o denuncias. La misma estructura de la demanda que tiene el Perú es la misma estructura de la demanda que formula la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana. O sea, recoge esas mismas pautas, por si acaso. Es decir, digamos, el encabezado, la sumilla, digamos, la definición de la competencia, el exordio, el petitorio, los fundamentos de hecho de la pretensión, fundamentos de derecho de la pretensión, medios probatorios, anexos, ¿no? Las diligencias efectuadas, toda esa estructura de demanda aplica tanto para nuestra jurisdicción interna como cuando la Comisión propone una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana. O sea, está, digamos, no en perfecta sintonía, pero por lo menos está, digamos, alineado, asociado, digamos, a los estándares internacionales. Bueno, pues como ya lo íbamos también señalando, cuando la Comisión no logra ese acercamiento entre las partes en conflicto,
pues interpone la demanda ante la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana se encarga de resolver bajo una suerte de competencia contenciosa estos conflictos, ¿no? Estas litis, que es lo que determina responsabilidad internacional. No envía a la cárcel, por si acaso, a las personas. Como en el caso que les narraba hace instantes, ¿recuerdan? El caso Azul Rojas Marín, de este muchacho homosexual que fue violado y torturado por 3 efectivos policiales en el Perú. ¿Qué es lo que hizo la Corte Interamericana? En ejercicio de sus atribuciones, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que hizo es ordenarle al Estado peruano que promueva una investigación penal a fin de poder determinar la responsabilidad de estos 3 malos elementos. Es decir, son personas que, por si acaso, todavía no han sido ni siquiera investigadas por ese delito. La Corte, desde este nivel supranacional, ha ordenado al Estado peruano que inicie la investigación contra estos 3 elementos. Normalmente, miren chicos, un caso se eleva a la Corte Interamericana cuando, agotado todo, no hay solución, ¿verdad? En el caso Azul Rojas Marín no. En el caso Azul Rojas Marín no se agotó la jurisdicción interna, esto fue por salto a la Comisión Interamericana, y la Corte ordena al Estado peruano que inicie la investigación penal o criminal, ¿no?, contra estos 3 efectivos policiales. Miren la connotación de este caso, la importancia de este caso para nuestra querida América Latina y el Caribe. Por lo tanto, las principales atribuciones que tiene pues nuestra Corte Interamericana, digo nuestra porque es nuestra, ¿sí? Además de, digamos, de resolver estos conflictos internacionales, estos asuntos de responsabilidad internacional de los estados en el marco de esos compromisos que ha asumido, ¿no? En el marco de la Convención Americana, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y entre otros instrumentos y protocolos adicionales, también ejerce una función consultiva. Y para ello quisiera preguntarles, ¿no? Chicos, ¿en México se aplica la pena de muerte? Alguien que abra su micrófono y nos cuente. ¿Alguien en México se aplica la pena de muerte? No, doctor. No se aplica, ¿verdad? En el caso peruano, la Constitución Política del Perú del 93, el artículo 140, sí contempla la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte para casos de terrorismo y traición a la patria. Artículo 140. Pero, ¿cómo es que, profesor Gutiérrez, si su Constitución contempla, digamos, lo referente a pena de muerte, la Constitución, no el Código Penal, la Constitución, ¿cómo es que contempla la pena de muerte y no se aplica? ¿Qué pasó? Muy sencillo. Cuando se elaboró esta Constitución hacia diciembre del año 93, el proyecto de esta Constitución que tengo en mis manos fue elevado en consulta, por eso función consultiva, fue elevado en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana emitió una resolución en consulta. Y en esa resolución en consulta señaló, señores de Perú, el artículo 140 de su Constitución, en la que se recoge la pena de muerte para casos de terrorismo y traición a la patria, es contraria, golpea, es incompatible, no se conecta, no está en sintonía con el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que se protege en el artículo 4 de la Convención Americana? El derecho a la vida. Entonces, nuestro artículo, el 140, que todavía está vigente, todavía está vigente, 28 años, no aplica en el Perú por razones convencionales. Otra vez volvemos al control de convencionalidad. Por razones convencionales, por razones de la Convención Americana, no se puede aplicar. Aún cuando está todavía escrito acá, no ha sido suprimido el 140 todavía. El año pasado, muchachos, se presentaron 3 proyectos de reforma de mi Constitución en el Congreso. En los 3 proyectos se proponía la aplicación de la pena de muerte para, 1, violadores de menores de 14 años. 2, para autoridades del gobierno que incurrían en actos de corrupción, sobre todo en la época de pandemia. ¿Recuerdan? Que el año pasado y en lo que va del 2021, pues estamos todavía en una situación sanitaria delicada. Bueno, México ya
por fin está retornando las actividades, pero en Perú todavía no. Entonces, cuando una autoridad, pues, incurre en actos de corrupción en el Perú, se había planteado la posibilidad de aplicarle la pena de muerte, tal y como ocurre en Corea del Norte, profesor Muñoz. Tal y como ocurre en Corea del Norte. Se había presentado esto en el Perú el año pasado. Y tercero, y debe ser para ustedes probablemente novedad, pues se planteaba la aplicación de la pena de muerte para personas que cometían el delito de feminicidio. En Perú, en nuestro Código Penal, tenemos la figura delictiva del feminicidio. Es decir, cuando el esposo, el conviviente o concubino, la pareja, digamos, no la pareja, cuando decimos en la policía, no, o la pareja, no, me refiero a la pareja sentimental, ¿no? Es decir, la pareja sentimental aquí, cuando acaba con la vida del otro, mujer, feminicidio, y tiene una sanción especial que es mayor en comparación al asesinato o homicidio calificado, que es lo mismo. Y se planteó el año pasado la aplicación de la pena de muerte para los feminicidas. Así como hablamos de homicidas o asesinos, ¿sí? Los feminicidas también se les iba a aplicar pena de muerte. Afortunadamente, estos 3 proyectos de reforma de la Constitución, planteados en marzo del 2020, en plena época de pandemia, para variar, pasaron a estas manos cirujanas y a la de muchos técnicos en el Perú. Y fuimos nosotros de la posición técnica de que eso es inconvencional. O sea, planteamos el control de convencionalidad no a una norma ya escrita, sino a un proyecto de reforma de la Constitución. Y vía control de convencionalidad, esos 3 proyectos no fueron aprobados. No fueron aprobados. No fueron aprobados. Quedaron ahí, estancados. Y como fuimos de la posición, señores, un momento, eso es inconvencional e incompatible con el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Por lo tanto, no procede. No es aplicable. Pero algunos, mis colegas decían, oye, pero un momentito, Juan, ¿cómo que no aplica? Si ese artículo todavía está escrito en la Constitución, está redactado, forma parte del texto. Sí, pues, pero no olvidemos que el artículo 140 de nuestra Constitución fue elevado en consulta a la Corte Interamericana en el año 94, motivando a que la Corte dispusiera que no se aplique porque somos parte de la Convención Americana. ¿Qué les parece? Miren, eso es lo que ha llevado a que no se aplique la pena de muerte al Perú. La Convención Americana. Se ha ejercido el control de convencionalidad en los últimos 30 años en el Perú. Para efectos de la pena de muerte, para efectos del caso Sal Paredes, para efectos del caso Ana Estrada, para efectos del caso Óscar Ugarteche. Óscar Ugarteche es un economista peruano que se casó en México y buscó que el matrimonio celebrado con su pareja varón en México se homologue o se apruebe en el Perú también. No lo consiguió. Nuestro Tribunal Constitucional, como ya nos tiene acostumbrados, tuvo la brillante oportunidad de dejar un fallo histórico, pero no lo hizo simplemente, por cuestiones de prejuicio, que llevaron a Azul Rojas Marín a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se determine ahí responsabilidad internacional del Estado peruano. Ese es el asunto, ¿no? Por eso que en el caso peruano aplica pues esta célebre frase, maestro Muñoz, de un tema de Julio Iglesias, ¿no? Muy celebrado, dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿no? Y es lo que ha pasado en más de una oportunidad en nuestro país. Se ha tropezado de nuevo y con la misma piedra. Doctor, nuevamente tenemos una mano levantada. Ok, sí, porque no los logro ver aquí. Los escucho. Adelante. Quería comentar, bueno, quería agregar, doctor, que creo que un caso similar a feminicidio en México, creo que fue el del caso algodonero. Correcto. Que hay, bueno, como 3 años después se incorporó a la Constitución el delito de feminicidio. Bueno, digo, en el Código Penal Federal de nuestro país. Claro. En el caso nuestro se incorporó en el año 2011. Creo que el doctor Muñoz tuvo la gentileza de dar lectura a uno de mis trabajos sobre feminicidio en el Perú. Y fui uno de los primeros que tuvo, como siempre, ¿no, maestro Muñoz? Uno siempre tiene que a veces ocupar el lugar de los que son, pues, digamos, agradecidos o del lugar de los que somos, obviamente, los blancos de crítica, ¿no? Y me tocó esto último, ¿no? Porque yo planteaba por entonces de que no podríamos generar un tipo
feminicidio muy abierto, ¿no? ¿Qué sucedía? Les cuento. Por entonces el feminicidio en el Perú sugería la posibilidad de que se trate de acabar con la vida de un tercero o en el marco de una relación análoga. Quizás se hubiera abierto puertas, ¿no? De repente al matrimonio igualitario, ¿no? Quizás, ¿no? Pero no, porque ustedes saben perfectamente que en derecho penal está prohibida la aplicación de la analogía, ¿verdad? La analogía no se puede aplicar en el ámbito penal porque no pueden haber tipos abiertos, o sea, tipos penales o delitos abiertos. O sea, ahí opera el principio de legalidad y lo que está escrito es lo que finalmente se investiga o se sanciona. Principio de legalidad penal o tipicidad o de taxatividad. Pero ya en esa época, cuando se incorpora el feminicidio en Perú, se cometió ese error, ¿no? Creo que no duró pues ni 6 meses más o menos, se modificó la norma y ahora sí ya pues por fin está delimitado como una especie de supuesto específico en materia de homicidio calificado. Bien, y agradezco la intervención y se me viene acá a la mente este caso, ¿no? En nuestro país pues tenemos un sistema de protección de víctimas contra la violencia familiar, ya que toca el tema de feminicidio su compañero. Y muy gentilmente, gracias por su intervención. Nosotros tenemos un sistema de protección, pero a veces las normas son como cuando, como cuando plantea Ricardo Arjona, ¿no? Dice, Ricardo Arjona señala en Jesús es verbo y no sustantivo. Dice que en el mundo hay más religiones que niños felices, ¿verdad? ¿Sí? Igual ocurre en América Latina, ¿no? Tenemos tantas normas y tenemos muchas mujeres violentadas, ¿no? Se supone de que el derecho nos ayudaría de una forma no a prevenir, pero por lo menos ir contrarrestando de manera, pues, digamos, progresiva, ¿no? Pero no, la ola de casos de violencia familiar, sobre todo ahora en épocas de aislamiento social o de pandemia, se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Exponencialmente. Al punto, por ejemplo, de que mucha gente está siendo férreamente castigada. No deberíamos llegar a eso. E incluso se considera en el Perú, por si acaso, como caso de violencia familiar, el que el papá o la mamá se niegue a prestarle alimentos al hijo. Eso es lo que se conoce como violencia económica en Perú, ¿no? Ese es un caso interesante que también podríamos de repente, Dios mediante, tratarlo en otra oportunidad. Bueno, estos son los mecanismos que tenemos en Perú. Ya lo iba adelantando, el control concentrado lo ejerce nuestro Tribunal Constitucional. Nuestra Constitución Política define que una ley puede ser derogada por otra ley, pero también puede quedar sin efecto con motivo de una sentencia que declara su inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el efecto es general, aplica para todos y todos los peruanos, tal y como ocurre, por ejemplo, entiendo allá con la acción de inconstitucionalidad con ustedes, ¿no? En el Perú, este control concentrado se ejerce a través del proceso de inconstitucionalidad por parte del TC y también se ejerce por parte del Poder Judicial en el Perú mediante el proceso de acción popular, también, pero es indirecto. ¿Qué ocurre cuando una ley que tiene rango de ley o una norma que tiene rango de ley o rango constitucional es declarada inconstitucional? Simplemente queda sin efecto, queda pulverizada y todas las normas que hayan sido por esta última, la que ha sido cuestionada y declarada inconstitucional, si todas las que fueran derogadas en el pasado no recobran vigencia, o sea, se mantienen muertas, ¿no? En el tiempo, quedan así pulverizadas. En el caso peruano, les dejo a ustedes, porque este material se los puedo compartir para que lo tengan como derecho comparado, pues el artículo 103 de la Constitución peruana del 93 establece que no solo la ley puede ser derogada por otra ley, sino también puede ser declarada inconstitucional y por lo tanto sin efecto alguno. Aplica, reitero, tanto para leyes, normas con rango de ley en el Perú y también para leyes que pretendan reformar la Constitución. Miren, miren la trascendencia de esto último, porque lo dije al inicio de mi intervención, nuestro Tribunal Constitucional Nacional ha declarado inconstitucional la cuarta legislatura del Congreso peruano y las 3 leyes de reforma que fueron creadas durante este periodo quedaron sin efecto. Y no hay marcha atrás. Y hay algo interesante. En este proceso que es de inconstitucionalidad, que se resuelve en única y última instancia en sede del Tribunal Constitucional peruano,
no admite posibilidad de apelación. No hay forma de apelar, no hay forma de ir a otra instancia o de poder cuestionar esa decisión. Automáticamente adquiere calidad de cosa juzgada. O sea, no hay forma de que si el TC el día de hoy declara, por ejemplo, inconstitucional nuestro Código Procesal Constitucional, pues simplemente ahí queda, ¿no? Y el Congreso tendrá que elaborar uno nuevo. O el Ejecutivo peruano o el Gobierno a través de la delegación de facultades. Tendrá que hacer lo propio. ¿De acuerdo? Así que eso es más o menos lo que está actualmente ocurriendo en materia de inconstitucionalidad. En cambio, en materia del control difuso de constitucionalidad, ocurre algo interesante, ¿no? Es control difuso, toda vez que tanto jueces como árbitros, en el marco de los procedimientos de resolución de conflictos alterno al Poder Judicial peruano, puede ejercerlo. Por lo tanto, va a tener como parámetro de control, en este mecanismo, nuestra constitución política. Hacia el año 2004, ¿sí? Hacia el año 2004, disculpen por favor. Hacia el 2004, en el Perú se había emitido una sentencia histórica en el campo constitucional. Se lo puedo compartir también si ustedes creen conveniente. Nuestro tribunal máximo había autorizado a los tribunales administrativos, ojo, tribunales administrativos, por ejemplo, Tribunal de Contrataciones del Estado, Tribunal de Indecopi, que es la entidad peruana que se encarga de velar por los derechos de autor y propiedad intelectual en general y propiedad industrial, Tribunal Fiscal en el tema tributario peruano o de impuestos, también, por ejemplo, Tribunal Registral. Nosotros tenemos una unidad de registros públicos donde inscribimos los actos jurídicos o negocios jurídicos, como por ejemplo compraventa, donaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estos tribunales administrativos, entre el 2004 y el año 2012, tuvieron la posibilidad de ejercer el control difuso de constitucionalidad. Y lo hicieron. Tribunales administrativos, ojo, no me refiero al Poder Judicial ni a los árbitros. Durante 8 años tuvieron esa posibilidad. Pero nuestros magistrados del Tribunal Constitucional se dieron cuenta hacia mediados del 2012 de que eso probablemente afectaba o irrumpía con el principio de separación de poderes, lo que se cautela en México aun cuando es Estado federal y en el caso nuestro al ser un Estado unitario y descentralizado, el caso peruano. Entonces, se buscaba de alguna forma cautelar ese equilibrio de poderes. Por esa razón es que, así como una ley puede derogar a otra ley y una ley puede ser declarada inconstitucional mediante una sentencia dictada por el TC peruano o por alguna corte constitucional en el mundo, y acción de inconstitucionalidad como el caso de México, en el caso peruano, los precedentes vinculantes en los que se fijan ese tipo de decisiones tienen que ser dejados sin efecto también a través de otro precedente vinculante. Y es lo que hizo el TC peruano. Mediante otro precedente dejó sin efecto de que la administración pública, o sea, los tribunales administrativos, puedan resolver casos en materia de control difuso. Imagínense. El día de hoy, la historia, la vida misma nos da la razón porque nosotros nos opusimos a esa restricción, dado que en el caso Susel Paredes, en la que se impidió el registro de su matrimonio celebrado en Miami, en realidad, que es un tribunal, una entidad administrativa, se hubiera resuelto con el control difuso, en sede administrativa, pero no, pues finalmente quedó sin efecto, y ahí estamos, ¿no? En la actualidad, solo el control difuso de constitucionalidad puede ser desarrollado por jueces o árbitros, jueces en todo tipo de especialidad, civil, penal, comercial, laboral, contencioso administrativo, en temas, hasta tenemos juzgado de tránsito nosotros, juzgado de tránsito, juzgado penales, o sea, en todas las áreas, nuestros jueces pueden ejercer el control difuso de constitucionalidad. Y ojo, la norma que cuestiona o que contraviene o que se opone a nuestra Constitución, tal y como ocurre probablemente en México, es dejada de lado siempre y cuando sea determinante para resolver ese expediente o caso
¿no? O juicio, es dejado de lado y reemplazado por algún artículo de nuestra Constitución. Pero tiene que ser determinante. Y segundo, el efecto de esta decisión solamente involucra, compromete tanto al demandante como al demandado en este proceso. Por ejemplo, en el caso Ana Estrada, que ustedes pueden googlear Made in Perú, ¿sí? El caso Ana Estrada, la decisión de que se le permita aplicar la eutanasia solo aplica para Ana Estrada en el Perú. En el caso de Susel Paredes, la decisión de disponer la inscripción de su matrimonio igualitario en RENIEC solo aplica para Susel Paredes, en el marco del control difuso. En el caso de Óscar Ugarteche, cuando se dispuso su inscripción en RENIEC de su matrimonio celebrado en México con su pareja homosexual, igual solo aplicaba para el caso de Óscar Ugarteche, para nadie más. Y eso es lo que ocurre con el control difuso. Las decisiones solamente involucran, solamente aplican, ¿sí? O tienen valor o efecto legal solo para el demandante y el demandado. En cambio, en el control concentrado no. Si es que tú o yo hemos estado o no involucrados con el caso, indistintamente, esa sentencia sí nos afecta. ¿Y qué ocurre con el control difuso de convencionalidad? Pues con el control difuso de convencionalidad, tan igual como el control difuso de constitucionalidad, todo juez en el Perú, todo juez, todo árbitro, en el marco de los procedimientos de arbitraje, valga la redundancia, pueden ejercer ese control. Cuando una ley es contrario a un tratado internacional, ¿qué hace este juez o árbitro? Deja de lado esa norma que es contraria al tratado internacional y la reemplaza por el artículo o por la cláusula contenida en ese tratado internacional en la decisión interna. Obvio, la decisión de control difuso de convencionalidad también aplica únicamente para el demandante o demandado en un proceso judicial o demandante y demandada en un procedimiento arbitral. Únicamente para ellos. ¿De acuerdo? De manera de que, como podrán apreciar, y a la pregunta de su compañero inicial, profe, ¿y en el Perú qué es lo que aplica más? Mi respuesta es categórica, los tres. Actualmente, los tres. En México, ¿con qué mecanismos se cuentan? Y ahora sí, las preguntas abiertas para ustedes. En México, ¿con qué mecanismos se cuentan actualmente? Yo sé que ustedes tienen el proceso, incluso son como 7 mecanismos, ¿verdad, profesor Muñoz? Son como 7 mecanismos de control los que ustedes manejan, ¿correcto? 5 o 7 mecanismos. 7 mecanismos, ¿verdad? 7 mecanismos, 5 jurisdiccionales y 2 que no son jurisdiccionales. Efectivamente, son 7 mecanismos que ustedes tienen. Miren, hice mi tarea, profesor Muñoz. Son 7 mecanismos que ustedes tienen, ¿no? En el caso peruano, nosotros tenemos, pues, como podrán apreciar, 3 fuera del control político, que es el que ejerce el Congreso. Pero más allá de esto, ante la pregunta que me formularon, ahora me toca replicar. ¿Y cuál es el que más utilizan en México? De todos esos 7, de los 5 jurisdiccionales y los 2 que están fuera, obviamente, de ese entorno, ¿cuál es el más utilizado en México? ¿Cuál sería el más utilizado en México, chicos? Por estadística, me imagino que debe ser, pues, la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Me temo, ¿no? Porque los mismos problemas que tenemos en nuestra sociedad local, pues, entiendo también es el amparo. Ah, el amparo. Mira, te cuento algo, hijo. Tu nombre, por favor, porque no logro verte aquí en pantalla. Por favor, tu nombre, hijo. Edgar. Edgar, gracias por darme esta respuesta importante. Mira, soy consciente como peruano de que ustedes pues tienen un maravilloso aporte al mundo constitucional que es el juicio de amparo, desde el siglo XIX. Incluso ustedes lograron pues cristalizar y siéntanse orgullosos de este legado a América Latina y al mundo como es el juicio de amparo. Es el proceso que personalmente atesoro porque mi tesis doctoral versa sobre el amparo. Por eso es que mi trabajo es neointerpretación del amparo en el Perú. Y yo postulo a la neointerpretación del amparo en el Perú y en parte de América Latina por lo siguiente. El amparo, al ser un proceso todoterreno, como ustedes mismos lo han mencionado, sirve como mecanismo de control. Y en el Perú el amparo ha servido para poder ejercer el control difuso de convencionalidad. Sobre todo en una de sus 4 pretensiones. Nosotros tenemos 4 pretensiones de amparo en el Perú. 4 pretensiones.
el amparo clásico, que es el que se utiliza para restituir un derecho amenazado o se dispone el cese de la amenaza o la restitución del derecho afectado. También a través del amparo logramos nosotros el control de convencionalidad a través del amparo contra normas legales. En el caso de Susel Paredes, por ejemplo, que ustedes van a ver el día de hoy, espero, y lo pueden revisar en casa. En el caso de Susel Paredes, por ejemplo, se ejerce el amparo contra normas legales. Tenemos el amparo contra resoluciones judiciales en el Perú. Es decir, cuando un litigante peruano agota todo, o sea, digamos, en la vía penal, todo lo penal, y luego va recién a la vía constitucional, puede a través del amparo cuestionar una sentencia que ha sido o que adquiere calidad de cosa juzgada. Y el Poder Judicial, en vía de juzgados constitucionales, en primera y segunda instancia, en realidad, actualmente a través de la Sala Superior, con el nuevo Código Procesal Constitucional, analiza los amparos contra resoluciones judiciales y puede determinar de que el juez que expidió esa sentencia, cuestionada vía amparo, emita un nuevo pronunciamiento. Ahora, los amparos contra resoluciones judiciales, desde el 24 de julio último, pueden ser de conocimiento de nuestra Corte Suprema. Imagínense. Y el último amparo, que es el famoso amparo contra amparo. Por lo tanto, en Perú tenemos 4 pretensiones de amparo. El amparo clásico, el amparo contra resoluciones judiciales, el amparo contra normas legales, ¿de acuerdo? Y el amparo contra el amparo. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿y cuál es el que más se usa? Mi respuesta es contundente, los 4. Utilicemos las 4 modalidades de amparo. Tenemos 8 pretensiones de habeas corpus, tenemos 5 pretensiones de habeas data, tenemos 3 pretensiones de proceso de inconstitucionalidad, tenemos 2 pretensiones de proceso competencial y tenemos en proceso de acción popular 2 pretensiones. Ese es el nivel de avance que tiene mi patria en el ámbito procesal constitucional, gracias obviamente al aporte de ustedes, gracias al aporte de maestros de la talla del profesor Muñoz aquí presente en la sesión virtual, de la talla, por ejemplo, del maestro Héctor Zamudio, Jorge Carpizo, ¿no? Profesor Carbonell, que es medianamente conocido en el país, pero bueno, sus aportes lo revisamos también, y entre otros, ¿no? Por ejemplo, he tenido oportunidad de revisar pues los maravillosos escritos que hay, obviamente, allá de ustedes, a través de sus repositorios, y me doy cuenta de que aun cuando ustedes siguen todavía en perspectiva, siempre en el ámbito constitucional y de los derechos humanos, pues el Perú no se quiere quedar atrás, ¿no? Aparte que nosotros pues tenemos lazos culturales fortísimos, ¿no? Y en lo jurídico ni qué hablar. Entonces, vamos por ahí caminando, digamos, de manera simultánea. Tenemos todo este cúmulo de pretensiones en el ámbito constitucional y no tenemos más que el fin máximo, que es la defensa de los derechos humanos, la tutela de los derechos fundamentales y también la defensa de la supremacía de la Constitución, tal y como en su momento John Marshall lo declarara en el marco del caso Marbury versus Madison, un 24 de febrero de 1803, imagínense ustedes, ¿no? Así que esto, profesor Muñoz, yo se los voy a encargar, ¿de acuerdo? Porque se lo voy a enviar y le pido, por favor, que a usted, si de ser posible, se lo puedan remitir, ¿de acuerdo? Sí, se lo puedan remitir a usted, ¿de acuerdo? Por razones del tiempo, ¿sí? Les adelanto un poquito. En el caso Paredes versus Reniec y Minjus, Perú, ahí tienen ustedes el enlace que se los voy a dejar. Van a encontrar ustedes temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a poder verificar que en mi país, digamos, los instrumentos internacionales se aplican muy a menudo. Segundo, que el amparo, que para ustedes es uno de los mecanismos de control, en el caso nuestro es un proceso constitucional de la libertad o de tutela de derechos, a partir del cual se imparte justicia de urgencia o tutela de urgencia, ¿no? Se ocupa de la mayor cantidad de derechos fundamentales reconocidos en nuestra república. Es el proceso todoterreno y es el que ha servido precisamente para que se resuelva el caso Susel Paredes en materia de matrimonio igualitario. Van a ver ustedes la calidad de los argumentos que se van estructurando en favor de los derechos fundamentales en el Perú
y cuando les sea posible van a poder identificar también los argumentos aportados por tanto por demandante como parte demandada. Entonces la tarea es que por favor este organizador visual sean muy gentiles de enviarlo en equipos de 4 por favor al maestro Muñoz para poder tenerlo como evidencia nosotros de la participación de esta mañana, ¿de acuerdo? Entonces les encargo por favor que puedan enviarle al maestro Muñoz. El maestro Muñoz ojalá pueda ser gentil de enviarlos a nosotros para poder tenerlo como evidencia de aplicación práctica de lo aprendido esta mañana. Entonces, ahora sí, quiero que me cuentes qué has aprendido hoy, ¿de acuerdo? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Alguien, por favor, que desea intervenir? Micrófono abierto, por favor. ¿Qué aprendiste hoy? O nada, de verdad, todo está tan igual a México, en Perú, de que de repente no hay nada nuevo respecto a los mecanismos de control. ¿Qué aprendieron hoy? A ver, cuéntame, por favor. Bueno, a mí me abrió el panorama de, pues, pueden ser diferencias o, por ejemplo, que nos podemos basar para tener un mejor, se podría decir como Estado de Derecho o algo así. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna dama presente en esta sesión, por favor, que pueda intervenir? ¿Alguna dama que nos pueda contar básicamente qué aprendieron el día de hoy? Pues hoy día hemos tratado de brindar un panorama general de los casos, de cómo es que se viene desarrollando estos 3 mecanismos de control en el Perú, cómo es que México, comparativamente hablando, se ha incorporado al sistema interamericano de protección de los derechos humanos también, ¿sí? Y sobre todo, pues, cómo es que aplica en mi país digamos, la diversidad de casos que yo podría compartirles también para que ustedes en esta suerte, pues, de análisis, digamos, comparado, puedan enriquecer, sobre todo, como bien menciona su compañero, digamos, sus conocimientos, sobre todo puedan fortalecer su aprendizaje, ¿sí? En esta área tan maravillosa como es el derecho constitucional. El doctor Muñoz y quienes habla, pues, tenemos esa pasión por esta disciplina. Entendemos de que todo aquel que pretenda ser experto algún día en civil, penal, en administrativo, en laboral, en internacional o en diplomacia, pues primero tiene que manejar muy bien el derecho constitucional. Sin duda, tiene que primero manejar el derecho constitucional para que pueda trasladarse a otros ámbitos del derecho. Es sin duda el derecho constitucional, la médula, es el sistema nervioso central, el numen, ¿sí? Es la primus inter pares, es la norma, digamos, es la disciplina matriz de todo el ordenamiento. Aun cuando los franceses, ojo, en el siglo XIX trataron de consagrar su código civil, el de 1804, ¿verdad?, a la categoría prácticamente de constitución francesa. Pues nosotros en América Latina estamos demostrando de que estamos dando pasos agigantados en el proceso de constitucionalización del derecho. México, 2010, Perú, en los últimos 20 años. Estamos en ese proceso de constitucionalización, estamos caminando juntos precisamente a ese proceso de consolidación en el proceso de protección y defensa y de difusión de los derechos humanos en la región latinoamericana. ¿Alguna dama, por favor? ¿Alguna chica? ¿Alguna dama? Por favor. Nos dejaron un comentario por texto, lo comparto, de Dana. Dana nos menciona, como dice mi compañero, tener una mejor perspectiva del Estado de Derecho y cómo son aplicados los mecanismos de control también en otras latitudes. Correcto, correcto. Entonces, espero, maestro Muñoz, a través de usted, que nos puedan hacer llegar sus chicos esta actividad, por favor, para tener la evidencia de esta clase espejo. Y nada, agradecerles de verdad a todos y a todas por habernos acompañado durante esta clase de apoyo entre las escuelas de Derecho de la Universidad Autónoma de Perú, la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales, tengo entendido, de la Universidad del Valle de México, y en la persona del maestro Muñoz, agradecerle de verdad, agradecerle infinitamente por esta oportunidad de habernos puesto en contacto, y espero pues de que todo lo que se ha desarrollado esta mañana, o parte de, sea de vuestra ayuda. Gracias, maestro Muñoz. A usted, doctor.
Y bueno, el tiempo se nos acabó desgraciadamente. Por ahí quedan tal vez alguna otra pregunta. Si me permite, se las mando y cuando tenga oportunidad nos responde, ya sea igual por escrito, y yo se las comparto a los chicos. Nos piden también si podrá compartir la diapositiva con la actividad. Yo la rescato, Miche, no te preocupes. La tengo y ya dejo la asignación para que se pueda realizar. Cuente con el apoyo. Ahora mismo, maestro Muñoz, y esperamos pues haber de esa manera retornado a usted, obviamente, y con creces lo que hizo con nosotros en Lima. Les agradezco a ustedes, de verdad, por este espacio y será Dios mediante hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, maestro Muñoz, y a todos sus chicos. Muchas gracias. Y bueno, pues por favor, un gran aplauso a virtuales y aquí sonoros a nuestro invitado. Le agradecemos, en verdad fue una cátedra que disfruté a lo grande. También me tomé la libertad de ser también un estudiante de esta clase, doctor. Y bueno, enhorabuena, muchas gracias. Nos hermanamos, como usted lo mencionó, nos hermanamos. Ahora se completa el ciclo, y tanto allá mis alumnos en Perú como aquí sus alumnos en el Perú, pues son precisamente esa muestra de este hermanamiento jurídico, cultural, y por qué no decirlo también de las personas que aquí estuvimos participando, así sea lo virtual. Para mí ha sido un honor conocerle, tratarle, y le reitero mi admiración. Cuando leí su currículum me quedé wow, dije, tengo una oportunidad tan grande y no se puede más que agradecer precisamente a nuestras universidades que tengan este tipo de consideraciones, porque se acrecenta tanto como la distancia que nos separa del Perú a México, esta brecha del derecho. Muchas gracias, le agradezco enormemente el tiempo, totalmente con creces se ha cumplido este ciclo de enseñanza y aprendizaje entre nuestras universidades. Doctor, no me queda más que agradecerle, felicitarle, y como bien dice, que haya próximas, porque se requieren y se necesitan que haya próximas clases de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias a todos, excelente. Que viva México y viva el Perú. Cuídense mucho. Que viva México, que viva el Perú. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buen día. Muy bien. Adelante, jóvenes, ya me robé un poquito del tiempo de su siguiente clase, disculpen ustedes, estoy dando una disculpa a su profesor, pero bueno, en esta situación creo que totalmente lo vale la pena. Les agradezco, nos vemos mañanita y en un momento más